Muy buenas, en este vídeo voy a analizar las características técnicas del nuevo módulo que acaba de sacar Longi, el Hymo X10. La verdad es que es una pasada de módulo. Es una pasada de módulo por la celda que lleva, es la segunda generación de celdas propiedad de Longi, que son las HPBC, Hybrid Passive Back Contact, la segunda generación. Y lo que consiguen con estas celdas básicamente es reducir la recombinación de los electrones. En una celda fotovoltaica hay una recombinación de electrones que se debe al tener dos semiconductores dopados y esa recombinación es la que hace que esa curva V que tradicionalmente tú la ves planita y que de repente hay un momento, hay un punto de inflexión que baja hasta el voltaje en circuito abierto, eso se debe a la recombinación de electrones. Se generan dos intensidades que se contraponen y eso hace que la intensidad que debe estar aquí arriba de repente baje. Bien, pues con esta segunda generación de celdas HPBC de Hybrid Passive Back Contact, y perdona que diga HPBC y luego Hybrid Passive Back Contact, pero es que decir Hybrid Passive Back Contact todo el rato es un poco, como comprenderás, complicado. HPBC. Bueno, pues en esta segunda generación de celdas lo que se consigue es que esa recombinación se reduzca. Y al reducir esa recombinación, alargamos el tiempo en el que esa intensidad está ahí arriba. Por lo tanto, lo que conseguimos es un voltaje en circuito abierto más alto. Mismas condiciones técnicas, voltaje en circuito abierto más alto. Además, se consigue reducir un poquito los coeficientes de temperatura, los vamos a ver, y se ha mejorado la eficiencia. O sea, es una pasada de módulo. Entonces, voy a analizar cuáles son las características técnicas de uno de los módulos Hymo X10 de las familias. Antes de entrar ahí, decirte que los fabricantes de módulos tradicionalmente te clasificaban sus módulos, además de por la familia, pues en este caso Hymo X10, te los ponían un poquito, te lo dan toda la información más calita porque te decían, mira, este módulo es ideal para residencial por las potencias o por las características particulares o para el comercial industrial o para utility. Actualmente los fabricantes de módulos le están poniendo nombres comerciales y nos cuesta, que queda muy bonito, por cierto, nada en contra, pero a los técnicos nos cuesta mucho luego saber el módulo que tenemos delante, qué se diferencia de otros módulos. En el caso de Hymo X10, en el caso del Longi, que lo lleva haciendo ya tiempo con algunos de sus productos, pues los clasifica en Scientist, en Guardian, en Artis, etcétera, ¿de acuerdo? Esto está muy bonito, como digo, lo están haciendo también otros fabricantes, pero a la hora, y lo vas a ver, a la hora de elegir nosotros como técnicos un módulo nos cuesta mucho entender dónde estamos. Porque si a nosotros nos dicen, este es el módulo de la familia Hymo X10, por ejemplo, monofacial o bifacial, monofacial con marco, bifacial sin marco, monofacial para residencial, monofacial para comercial industrial, monofacial para utility scale, bifacial para utility scale, bifacial para comercial industrial. Si así a nosotros nos dan esa información de esta manera, es mucho más fácil identificar el módulo que queremos. Pero bueno, pues me imagino que por temas de marketing están dándoles nombres comerciales a estas subfamilias y a nosotros nos cuesta un poquito más. No pasa nada, pero que sepas que te va a tocar trabajar un poquito más. Mira, voy a compartir pantalla para que lo entiendas. Eh, vale, aquí tengo varios módulos de la familia Hymo X10. Los tengo todos aquí, están todos aquí, ¿vale? Algunos, no todos, están prácticamente todos. Entonces, si tú te fijas, todos son Hymo X10, voy pasando de pestaña a pestaña, voy pasando de pestaña a pestaña, ¿vale? Y todos son Hymo X10. Sin embargo, ¿qué diferencia un Hymo X10, este Hymo X10 de aquí, de este Hymo X10 de aquí, por ejemplo? Bueno, pues no solamente el nombre, sino diversas características. Entonces, tú tienes que entender esas características. Por ejemplo, cuando el Hymo X10 lleva una H, en este caso, perdón, HVH, quiere decir que es monofacial. Si es HVD, si lleva una D en lugar de una H, es bifacial. Bien. Luego, ¿qué diferencia hay entre un Scientist, que es lo que tienes ahora mismo en pantalla, y un Guardian, el marco de módulo? Fíjate, en un Scientist, el marco es el marco que tenemos siempre, ese marco donde tenemos marco por todos lados. En este caso, perdón, que es que aquí en la pantalla tú no lo ves, pero se me está poniendo aquí una cosita rara. En Guardian no tienes la parte de abajo del marco, por lo tanto, toda el agua se arrastra. Y luego en el Explorer
prácticamente lo mismo que un Scientist, por ejemplo, pero de menor potencia. Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? Pues que no todos los Hymo X10 son iguales. ¿Vale? Los Hymo X10 están divididos en subfamilias, en Scientist, en Guardian, en Artist, en Explorer, y tienes que ver las diferencias. Básicamente, fíjate en el tamaño del módulo, la potencia, mejor dicho, del módulo, porque si es un residencial, pues te interesa ir a potencias más pequeñas, y luego también si es monofacial o bifacial. Recuerda, si termina en H es monofacial, si termina en D es bifacial. Y luego la característica del de Guardian en concreto, que no tiene la parte que Longi dice anti-dust, y lo que ocurre es que la parte abajo del módulo no tiene marco. Por lo tanto, cuando llueve, ese polvo no se queda en esa última parte del marco que suele hacer de barrera y donde se suele acumular el polvo. Entonces, vamos a analizar de una de estas fichas técnicas. Me voy a quedar, por ejemplo, con el Hymo Scientist monofacial. Bien. Y bueno, siempre en todas las fichas técnicas, en todas las fichas técnicas que veas de los fabricantes de módulos, de cualquier módulo, afortunadamente se ha medio estandarizado. No es que, no hay una, no hay un es- Yo no conozco ningún estándar que te diga cómo tiene que ser la ficha técnica de un módulo, pero se ha estandarizado. Solamente tienes dos páginas, una primera página comercial y una segunda página con los datos técnicos. En la página comercial son los datos generales, en este caso el nombre del módulo, el Hymo X10 Scientist, el código que ellos utilizan, en este caso LR7, que son los Hymo X10 72, porque llevas el equivalente a 72 celdas. En este caso son 144 medias celdas, porque es un módulo de media celda. HV, que honestamente no sé exactamente qué quiere decir, pero H es que es monofacial. Entre 650 y 670 vatios monocristalino. Con la celda, evidentemente recuerda, HPBC, Hybrid Passive Back Contact. Switchable for, aquí te dicen pues una serie de características comerciales, pues apropiado para la distribución, la más alta eficiencia, y esto pues Longi con esta celda, con la H2, con la segunda generación de las HPBC ha conseguido récords a nivel de eficiencia de celda, y no recuerdo mal, creo que era hasta casi un 27% comercialmente. El wafer Tayray, que este es como ellos nombran a este tipo el wafer donde sale la celda, Back Contact Technology, que todos los contactos, todo lo que es los contactos eléctricos van por la parte trasera, por lo tanto se mejora la eficiencia porque toda la parte delantera de la celda queda libre. Y bueno, pues algunas cosas más, ¿vale? 15 años de garantía de producto, 30 años de garantía de producción, de potencia, ¿vale? Bien, esto es lo típico que vas a encontrar en muchos fabricantes de módulos, pero es interesante porque de un vistazo pues sabes ya lo que tienes, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer zoom. Muchos datos interesantes que se destacan, ¿vale? 24.8 de eficiencia de módulo. Recuerda, no es lo mismo la eficiencia de celda que la eficiencia de módulo. En la eficiencia de módulo, aunque tú tengas eficiencias de celdas de casi un 27%, cuando tú las trasladas al módulo, la eficiencia baja. ¿Por qué? Porque se considera absolutamente el 100% de la superficie del módulo, y el 100% de la superficie del módulo, parte de esa superficie está ocupada por el marco, otra por los espacios en blanco, otra por... ¿Vale? Entonces, la superficie disponible de captación se reduce frente a la superficie útil de captación de una celda. Por eso la eficiencia a nivel de módulo baja respecto a la eficiencia a nivel de celda. Y eso se llama efecto CTM, efecto Cell to Module. Se baja la eficiencia. Pero no quiere decir que es que la celda tenga menos eficiencia, sino que en el módulo hay menos eficiencia que a nivel de celda. Tolerancia de potencia, de entre un 0 y un 3% positivo. Quiere decir que cuando tú compras un módulo Hymo X10, me lo invento, de 655 vatios, en condiciones STC, en condiciones estándares, como mínimo te garantizan que va a haber 655 vatios. De ahí hasta un más 3%. Menos de un 1% de degradación el primer año. Normalmente esto es pues, por efectos PID. Pues aquí pues, el efecto PID está muy reducido.
y de media un 0,35% de degradación en el nivel de potencia a partir del segundo año. Y luego BC Cell, que es el Back Contact Cell, ¿de acuerdo? De ahí el nombre de Hybrid Passive Back Contact. Bien. Dibujito del módulo, pues si no te ha quedado claro que la H es monofacial, es un módulo monofacial, aquí lo tienes, bien, con sus dios de paso pues puestos en la parte trasera, a mitad de módulo, porque es un módulo de media celda, fantástico, la parte de arriba del módulo funciona prácticamente a nivel independiente de la parte de abajo del módulo. Bien. Parámetros mecánicos, todo esto hay que leerlo muy, muy, muy bien, no se puede pasar por alto. Orientación de la celda, o sea, ¿cuántas celdas? 144 medias celdas. 144 medias celdas, ¿de acuerdo? 6 por 24. 6 por 24 medias celdas. Tenemos 6 columnas de celdas y tenemos 12 medias celdas. Perdón. Sí, cada columna tiene 12 medias celdas abajo y 12 medias celdas hacia arriba. 24 medias celdas por 6 columnas, 144 medias celdas. Recuerda que el nombre de este módulo aparece el número 72, porque son las equivalentes, las 72 celdas equivalentes enteras. Bien. La Junction Box, muy importante, lleva la IP68. Esto puede estar prácticamente sumergido, que no le va a pasar nada, y lleva 3 diodos de paso. Es decir, que las dos partes del módulo, la parte de arriba y la parte de abajo, a su vez están independizadas en strings en tres substrings de celdas, por llamarlo así, ¿vale? El cable que te viene. El cable que te viene es de 4 milímetros cuadrados. Importante ver la longitud de ese cable, ¿vale? Entre 400 y 200 milímetros, ¿vale? O sea, más 400 menos 200 milímetros y, perdón, son 1400 milímetros, 1,40 m de largo. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando tú estás diseñando tu instalación fotovoltaica, si tú quieres hacer, si tú tienes los módulos colocados así y quieres hacer una conexión habitual, no pasa nada, pero si quieres hacer un salto de rana donde tienes que alternar el módulo que está en medio, tienes que llegar al otro módulo. Tienes que ver si la longitud de cable te llega. Igualmente, si estás en una coplanar, por ejemplo, y estás colocando los módulos así y quieres conectar este con este, tienes que ver si el cable te llega. Si no te llega, puedes pedir la longitud de cable, ¿de acuerdo? Que tú necesitas. El cristal normal de 3,2 milímetros, ¿de acuerdo? Esto es importante. Por debajo de 2 milímetros, los módulos fotovoltaicos que tienen un vidrio de 2 milímetros o menos de grosor están dando problemas con estas dimensiones de módulo. Bueno, pues tener un módulo de 3,2 milímetros nos hace sentir un poquito más seguros, ¿de acuerdo? Porque las estadísticas nos están diciendo que los de 2 milímetros o por debajo incluso de 2 milímetros, pero sobre todo los de 2 milímetros, que ya es un grosor consentido, están perdiendo robustez mecánica y eso afecta directamente a las celdas, ¿de acuerdo? El marco aluminio anodizado, esto es importante, que, bueno, casi todos son aluminio anodizado, pero es importante porque el anodizado del aluminio es eléctricamente aislante. Por lo tanto, tú a la hora de poner el módulo a tierra, tienes que ir al orificio que ya viene de fábrica mecanizado, porque de ese orificio no hay anodizado y ahí es donde tú puedes hacer un buen contacto para la puesta a tierra del módulo, ¿de acuerdo? Si tú haces la puesta a tierra del módulo en cualquier otro lado del marco del módulo, te vas a dar con el anodizado y no estarás consiguiendo nada porque no hay continuidad eléctrica. Bien. Peso 28,5 kilos. Es un peso importante. Una persona solo, este módulo, pues va a costar mucho llevarlo y tiene que haber dos personas o incluso tres. Y yo te recomiendo tres, porque las dimensiones son de 2,38 metros por 1,134 de ancho. Son muy grandes, ¿vale? Casi 4 metros es mucho. Para dos personas, llevar ese módulo entre dos personas, manejar ese módulo entre dos personas, pues a veces es muy complicado. Mejor tres personas. Este módulo es ideal, por ejemplo, para grandes instalaciones en utility scale o incluso en autoconsumo. Y el grosor del marco de 30 milímetros, 3 centímetros, es importante porque la grapa final que tú vas a tener que utilizar para amarrar ese módulo tiene que ser de 3 centímetros, para marcos de 3 centímetros. Por eso tienes que siempre pasarle esta ficha técnica a tu proveedor de estructura, para que el proveedor de estructura vea cuál es la estructura y las piezas de la estructura idóneas para tu módulo.
Si tú vas a un distribuidor y le dices, oye, quiero la estructura que tengas, es probable que las grapas que te manden no sirvan para tu módulo. Yo lo estoy viendo en muchísimos techos, en muchísimas revisiones, de ir a proyectos donde la grapa final no encaja con el módulo, queda doblada, queda mal puesta. Y eso se debe a que la altura de la grapa no corresponde a la anchura, al grosor del marco, en este caso de 3 centímetros. Packaging, muy importante para el análisis del Balance of System. Si no te has enterado, el Balance of System es el análisis que se hace de costes de todo lo que no tiene que ver con módulo e inversores en un proyecto. De tal manera que tú puedes tomar decisiones bajando costes sin sacrificar la calidad. Bien, el jueves día 3 de abril, no sé cuándo estás viendo este vídeo, pero el jueves día 3 de abril yo voy a hacer un análisis del BOS de un proyecto en el que voy a comparar el uso de dos módulos distintos. Dos módulos distintos para que vea del mismo fabricante, en este caso lo voy a hacer con los de Longi, ya que los tengo aquí delante, para que tú veas que utilizando dos módulos del mismo fabricante, ¿de acuerdo? Los precios del proyecto pueden variar más allá de lo que es el coste del propio módulo, ¿vale? Y unas cosas importantes que yo miro es el packaging, ¿de acuerdo? Cuántos módulos por pallets me vienen y cuántos módulos me pueden caber en un contenedor, ¿de acuerdo? En este caso son 36 módulos por pallet, 144 módulos por un contenedor de 20 pies y 720 módulos por un contenedor de 40 pies, ¿de acuerdo? Esto es muy importante a la hora de analizar los costes. El otro día alguien me escribió diciendo que era muy difícil que los costes de un proyecto variaran más allá de cambiar el módulo o lo que es el coste del módulo. No, no, cambian. Porque tú tienes, en este caso, por ejemplo, tienes costes de transporte del contenedor, tienes costes de manejo del contenedor, tienes costes de desanalización del contenedor, tienes costes de descarga del contenedor, tienes coste de puesta de los módulos hasta lo que es la propia estructura, si estás en campo donde vaya, si estás en techo hasta donde tienes que poner el módulo. O sea, claro que hay costes y claro que afecta, ¿de acuerdo? Claro que afecta. Bien. Luego, en lo que es el esquema del módulo, ¿qué cosas tienes que mirar? Interesantes. Esto también te aparece en el manual de instalación del módulo, pero en este caso, ¿dónde tienes los mecanizados del marco? ¿Por qué? Porque a veces tu amarre del módulo no lo vas a hacer mediante grapas, sino lo que vas a hacer mediante tornillos. No puedes perforar el marco del módulo. No puedes, pierdes la garantía. Bueno, pues miras dónde tienen ellos los mecanizados para ver dónde tú te vas a amarrar, ¿de acuerdo? Bien, características eléctricas, muy interesante, ¿vale? Las características eléctricas siempre normalmente vas a tener las características eléctricas en dos puntos de trabajo distintos, condiciones STC, 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados de temperatura de la celda. Insisto, condiciones STC, 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia, 25 grados de temperatura de celda. Y las condiciones NOCT, que son 800 vatios por metro cuadrado de irradiancia y 20 grados de temperatura ambiente. Ojo, porque esto a veces no lo especifica así en las fichas técnicas. Cuando te habla de las condiciones STC, que sepas que la temperatura que te marca es la temperatura de celda. Cuando te habla del NOCT, la temperatura a la que te habla es la temperatura ambiente. Y así puedes comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Ya a su vez te va a dar los datos de diferentes potencias que entran dentro de la categoría, en este caso del HIMO XYS Scientist, entre 655 y 670 vatios monocristalinos. Bien, cosas interesantes, cosas interesantes. Potencia. 600, por ejemplo, el de 655 vatios. 655 vatios en el punto de máxima potencia en condiciones STC. En condiciones reales tendrás otra cosa, pero en condiciones STC son 655 vatios. El voltaje en circuito abierto es de 54 voltios. Es bastante alto. Es bastante alto. Y esto es bastante interesante porque me ayuda a concentrar más potencia, por decirlo así, ¿de acuerdo? Eh, la corriente de cortocircuito 15,37 amperios es bastante alta, y es bastante alta, estamos llegando ya a esas intensidades. ¿Y esto en qué te puede afectar a ti? Bueno, consigues más potencia, por supuesto, pero tienes que mirar bien qué inversor estás colocando, porque el avance de los módulos es mucho más rápido que el avance de los inversores. Y estamos viendo módulos que ya alcanzan intensidades altas, como son los 15,37 amperios,
Y esto hace que quizás en tu inversor, el que tú vayas a utilizar, por ejemplo, si utilizas este módulo para inversores residenciales, quizás es posible que el inversor, que no puedas poner pues varios strings en paralelo porque el inversor no puede aceptar más de 30 amperios. ¿De acuerdo? Y aquí ya te está dando en condiciones STC la intensidad de cortocircuito máxima, que sería la de cortocircuito, serían 15,37 amperios. Este módulo es ideal para proyectos grandes, donde tienes inversores de más potencia, donde esos inversores ya sí te aceptan más corriente en la entrada de corriente continua. ¿De acuerdo? El voltaje en el punto de máxima potencia, 44,66 voltios. Y en la intensidad en el punto de máxima potencia, 14,67. El punto de máxima potencia, ¿qué es? Cuando me dan los 655 vatios. Cuando me dan 655 vatios, yo tengo un voltaje de 44,66 y una intensidad de 14,67. Bien. La eficiencia del módulo, 24,2. Fíjate cómo si yo me voy al módulo de 670 vatios, la eficiencia del módulo es de 24,8. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hace Longi esto? Longi no hace un módulo de 670 vatios y un módulo de 655 vatios. No tiene celdas, entre comillas, más potentes y otras menos. No las fabrica así. O sea, Longi tiene las celdas, la segunda generación de las celdas Hybrid Passive Back Contact, que tiene unas propiedades, y cuando las monta sobre los módulos y a todos los módulos se hace su ensayo eléctrico, Longi lo que hace es, en función de la potencia de salida en condiciones STC de ese módulo, lo clasifica, lo agrupa en diferentes potencias. Es decir, que no es que Longi haya dicho quiero hacer un módulo de 670 vatios y un módulo de 655 vatios, sino que él, Longi, ha diseñado un módulo, en este caso de 144 celdas, HP BC segunda generación, y cuando hace el flash report, el test report, con las condiciones, para sacar las condiciones eléctricas de salida de todos los módulos, en función de lo que da, te lo agrupa en una potencia en otra. Y por eso la tolerancia siempre es positiva. Si yo hago un test report y me sale que el módulo me ha dado 663 vatios, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué va a hacer, qué va a decir Longi? Que este módulo es de 660 vatios. Que el módulo da 664, el módulo es de 660 vatios. Que el módulo da 666 vatios, es de 665. Que el módulo da 658, el módulo es de 655. Y entonces está genial. Entonces, los módulos que más potencia dan tienen una eficiencia más alta, porque es el mismo módulo, lo que pasa es que da más potencia. ¿Bien? Parámetros de operación. Y aquí esto también es muy interesante para ver para ver el rendimiento del módulo, ¿vale? Para ver el rendimiento del módulo. Bueno, la temperatura de operación entre menos 40 grados centígrados y más 85 grados centígrados, mientras el módulo esté comportándose en esas temperaturas, no va a sufrir, ¿de acuerdo? La tolerancia positiva de 3%, que ya te la he explicado. Importante, voltaje máximo a lo que funciona, a lo que pueden funcionar estos módulos es a 1500 voltios en corriente continua. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tú diseñas un sistema fotovoltaico donde el string lo vas a hacer a trabajar, por ejemplo, a 1200 voltios en corriente continua, 1250, 1300, 1400, 1500 voltios, porque el inversor te lo permite, tienes que colocar módulos que sean capaces de aguantar ese voltaje en corriente continua. Lo he visto más de una vez. Despiste. ¿Por qué? Porque este dato no se mira, uno no se fija. Pues tengo un inversor que me permite hasta 1500 voltios en corriente continua en la entrada, pongo este módulo, hago el cálculo y me sale que puedo meter, yo qué sé, 27 módulos. Bien, pero los módulos que yo estoy colocando, los 27 módulos que yo estoy colocando en serie en ese string que me van a generar, que me van a agrupar más de 1000 voltios en corriente continua, resulta que no me aguantan más de 1000 voltios en corriente continua. ¿Qué va a pasar? Que si hay algún problema, la garantía no te la va a cubrir. Ya está, ¿de acuerdo? Maximum Series Fuse Rating, 25 amperios. Esto es que el módulo internamente tiene un fusible para 25 amperios. En el momento en el que hay una corriente inversa, por ejemplo, de más de 25 amperios, el módulo pues está protegido, ¿vale? Rompería o se quemaría no es que salga fuego, sino que se fundiría el fusible. Y este dato, ¿por qué es importante? No solamente para las corrientes inversas, sino a la hora de seleccionar las protecciones de corriente continua que tú tienes que meter en un sistema fotovoltaico según la IEC correspondiente.
en donde ese calibre de fusible, el calibre de fusible que tú tienes que poner en un string, que lo tienes que poner tú, depende, entre otras cosas, del fusible que lleva el módulo, en este caso 25 amperios. O sea, es que por eso es importante este dato tenerlo. Ese dato no está porque sí, es importante tenerlo, ¿de acuerdo? El NOCT, el Nominal Operation Cell Temperature, 45 más menos 2 grados centígrados. Es un NOCT muy, muy bueno. Esto quiere decir que cuando el módulo está sometido a 800 vatios por metro cuadrado y hay 20 grados de temperatura ambiente, la celda está a 45 grados, más menos 2. Cuanto más bajo sea el NOCT, mejor, porque cuanto más caliente está la celda, más rendimiento pierde. Por lo tanto, si este módulo a 800 vatios por metro cuadrado y 20 grados de temperatura celda está a 45 grados, está algo fresquita. Hay otros NOC, hay otros módulos que están a 48 grados, 49, 47 grados. Este está a 45. Es fantástico, es fantástico. Eso quiere decir que a la celda le cuesta más calentarse. Y como le cuesta más calentarse, pierde menos rendimiento. La clase, la clase eléctrica es clase 2, esto es así por IECs, todos los módulos tienen que tener una protección mínima de clase 2 y bueno, pues esto no, aquí no hay nada extraordinario en esta parte. Y la clasificación de fuego, clase C según la IEC, importante, importante. Según la IEC, hay una IEC que tienen que pasar todos los módulos en donde se le hacen los ensayos y sale su clasificación ante propagación de llama y ante ignición de llama. 2, ¿de acuerdo? Y hay 4 clasificaciones que van de A a la D. En este caso, este módulo tiene clase C, ¿de acuerdo? Luego, carga mecánica. Esto es interesante que tú luego vayas al manual de instalación del módulo y lo ratifiques. ¿Por qué? Porque aquí sí que te marca cuáles son las cargas máximas por la parte delantera y por la parte trasera que es capaz de aguantar básicamente en succión y en tracción de viento o con nieve, etcétera. 5.400 pascales o 2.400 pascales. Pero, lo digo porque hay gente que dirá, bueno, si estás familiarizado con los pascales, esto es una burrada, es una bestialidad. Está genial lo que aguanta este módulo, ¿vale? Pero, estos límites, estas cargas máximas varían en función de cómo tú amarras el módulo en la estructura, por dónde tú lo amarras. No es lo mismo amarrarlo por los lados largos que por los lados cortos, más arriba, más abajo, etcétera, ¿de acuerdo? Con un microrail, con un riel corrido, no es lo mismo, cambia. Entonces, tienes que irte al manual de instalación para ver cómo en la configuración final que tú vas a utilizar para amarrar ese módulo, qué cargas afecta, qué cargas soporta, ¿de acuerdo? Y los coeficientes de temperatura, esto es muy importante, son muy buenos en este módulo, muy, muy buenos. De verdad que la celda que están utilizando, la segunda generación, la de la primera generación ya era buena, la segunda generación, la HPBC, es muy bueno. ¿Por qué? Porque a ti te interesa tener un coeficiente de temperatura de intensidad de cortocircuito alto. ¿Qué quiere decir? Que a cuanto más se calienta la celda, más aumenta la intensidad de cortocircuito. Esto te interesa que sea alto. El coeficiente de temperatura de cortocircuito, referente al cortocircuito, a la intensidad de cortocircuito, interesa que sea alto. Pues 0,05% es alto. Bien. Sin embargo, los coeficientes de temperatura del voltaje en circuito abierto y de potencia máxima te interesa que sean bajitos, porque estos coeficientes lo que te dicen es cuánto disminuye el voltaje en circuito abierto en función del aumento de la temperatura. Por lo tanto, te interesa que sea lo más cercano a cero posible. En este caso estamos hablando de menos 0,2%. Y hay fichas técnicas por ahí que están en 0,237, 0,257, incluso 0,3, ¿de acuerdo? 0,2% por aumento de grado centígrado está muy bien. Cuanto más se acerque a cero, mejor. Igual que el coeficiente de temperatura de potencia máxima. Cuanto más cercano sea a cero ese valor, mejor, porque quiere decir que menos potencia se pierde por cada grado centígrado de aumento de la celda, de la temperatura de celda. Bueno, sí, de temperatura de celda. eh, bueno, pues menos potencia se pierde. En este caso, menos 0,26 por ciento por cada grado centígrado. Eso está muy, muy, muy bien. En resumen,
Este módulo tiene muy buenos, quédate con cómo tienes que ir leyendo la ficha técnica de un módulo, pero en concreto los datos que arroja el nuevo Hymo X10, en concreto el Scientist, da igual, si te vas por ejemplo, al Guardian, los números son prácticamente iguales, lo único es que el marco del módulo por la parte de abajo pues no existe y por lo tanto pues deja pasar el agua, pero bueno. Los datos de este módulo son fantásticos. En concreto, el Scientist es un módulo muy, muy, muy atractivo para ponerlo si estás en autoconsumo en comercial e industrial y si estás en utility, ponlo en utility. Los datos de eficiencia son muy buenos, los de potencia son altos y los datos de coeficientes de temperatura son extraordinariamente buenos, incluido el NOx. Te quiero, te amo, te deseo, te espero en el siguiente vídeo. Pero antes de despedirme, dos cositas. Haz este análisis por tu cuenta, coge, agarra, como quieras decir, cualquier ficha técnica, por ejemplo, de los Hymo X10 de Longi, que tiene varios de su familia, para que tú los compares entre ellos. Y segundo, recordarte que si estás viendo este vídeo antes de las 5 de la tarde del 3 de abril, el 3 de abril a las 5 de la tarde voy a hacer en directo el análisis BOS de un proyecto comparando los costes que se derivan de utilizar dos módulos distintos. Dos módulos distintos del mismo fabricante. En este caso voy a utilizar dos módulos distintos de Longi. Uno del Hymo X10, que ahí me tiene, la verdad es que bastante enamorado, y uno de una gama más anterior, un Topcon, para que tú veas cómo los números cambian y que tú puedas tomar las decisiones. Pero es que este análisis Balance of System lo tienes que hacer siempre, ¿vale? Te quiero, te amo, te deseo. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.